comparto mesa aquí a mi izquierda con José Antonio Gómez Fernández y a mi derecha con Ana Llera. Vamos a presentar hoy los tres un proyecto cultural bajo el título Comparte a la inversa y viceversa. Decimos que es un proyecto cultural porque incluye un paquete de actuaciones, un paquete de actividades culturales que tienen como eje central, como punto de partida, pues es decir, que pivotan sobre pues una exposición, diálogos en la distancia. Yo creo que es una exposición inédita, una exposición única. Luego le daré palabra a Ana Llera y a José para que nos comenten, José Antonio y Ana, en por qué es tan única y por qué es inédita y por qué es tan especial. Realmente está integrada por 74 obras, 37 de dos grandes artistas, dos grandes pintores, como son Pisano y como es José Antonio Gómez. De la colección de Pisano, los cuadros que vamos a exponer provienen de la colección privada de Lillicois, al cual agradecemos enormemente, es un mecenas y un coleccionista de este gran pintor, y las otras 37 obras pertenecen a José Antonio Gómez, que también agradecemos el que haya querido compartir con nosotros toda su obra, tanto José Antonio como Eduardo Pisano. Sabemos que son dos grandes artistas que formaron parte de aquella tertulia Sago, en aquellas tertulias donde se hablaba de todo, donde compartían, donde debatían, donde opinaban, donde se escuchaban y donde se respetaban los grandes artistas de nuestra ciudad. Y ya no solamente crearon arte, sino que también crearon un vínculo muy especial que nos ha traído pues hasta donde estamos hoy, ¿no? Es una exposición, por tanto, le voy a dar palabra a Ana Llera para que nos comente qué es lo especial que tiene esta exposición, pero deciros que va a estar albergada en la sala Mauro Muriedas desde el 4 al 30 de octubre del 2024. Le inauguramos para el público a las 7 de la tarde, pero luego sí que habrá una premier a las 6 de la tarde que Ivana nos va a comentar para quién va dirigida. Son pinturas que corresponden a los años de los 70 y de los 80. Y como decía, no solamente es que ya es muy interesante la exposición que comentábamos, diálogo en la distancia, sino que va a tener ese paquete de actividades y de actuaciones que van a consistir pues, en algunas exposiciones que luego nos comentan, una exposición, unas conferencias, un show party, cocinando en vivo el monotipo con José Antonio Gómez Fernández y visitas guiadas e inmersivas, es decir, son 1, 2, 3, 4, 5 actuaciones culturales que van a girar en torno a esta gran exposición y que le voy a dar palabra yo creo que a Ana para que nos comente en qué van a consistir todo ese paquete de actuaciones y por qué, comentaba yo antes, que es única, es inédita y que es muy especial. Agradecer, por supuesto, a Ana Llera y a Jorge el trabajo que han hecho para llegar hoy hasta aquí, que sé que ha sido arduo el poder conseguir tener esta exposición tan especial. Por supuesto, agradecer a el que nos hayas cedido toda esa obra y que hayas compartido con un público, porque pues también sabemos que es un artista, eres uno de los grandes artistas locales con una gran faceta pictórica, que a lo mejor te conocíamos en otra faceta, asociado más a la cafetería Sago, efectivamente, pero también eres un gran artista local que yo creo que con tus plumillas, con tus grabados y con tus aguafuertes yo creo que has conseguido plasmar rincones muy emblemáticos y muy significativos de la ciudad de Torrelavega y de Cantabria en general. Así que, agradecidos todos, le voy a dar palabra a Ana para que nos comente cuál es ese paquete de actuaciones, dónde se va a desarrollar y a qué horas. Lo primero que quiero decir es que esta exposición es una osadía, ¿vale? Es una osadía porque por primera vez se va a hablar de un Eduardo Pisano, no de la Escuela de París, sino que de la Escuela de Torrelavega. La Escuela de Torrelavega, con grandes artistas a lo largo del siglo pasado y también de este. Y el eslogan va a ser: en el arte no se compite, el arte se comparte. Porque esta es una frase que me dijo Nacho Rivadulla en una de esas tertulias que hemos hecho recientemente y me parece lo justo, porque realmente se va a presentar a un Eduardo Pisano diferente al que conocemos. Las obras son inéditas, vienen de París, de la colección de Lillicois, y son obras en las que vamos a ver el color en Eduardo Pisano. Vamos a conocer ese color, vamos a conocer una técnica nueva
que yo denominaré duotipo y que extrañamente el inventor no es Eduardo Pisano, sino que es José Antonio Gómez Fernández. Yo, si tuviera que ponerle un título a un titular de prensa, diría que es una extraña coincidencia, es casi el título de una película, porque pintando a 1100 kilómetros de distancia, Eduardo Pisano y José Antonio Gómez Fernández han desarrollado la misma técnica, la misma temática y el mismo color. O sea, una similitud tal que es muy difícil de explicar, creo que es más algo emocional, y se va a someter a juicio popular. Cuando digo que se va a someter a su juicio popular es porque vamos a presentar varias exclusivas, entre ellas que José Antonio Gómez Fernández no es solo el pintor de plumillas aguafuertes, que es el pintor de Cantabria en blanco y negro, sino que también pinta en color a pesar de ser daltónico. Y ese color es lo que vamos a ver en esa similitud casi, vamos, misteriosa que vamos a presentar en esta exposición para que la gente lo vea y juzgue si es verdad. Es un trabajo de 2 años en el que hemos estado Jorge Rodríguez de Rivera y yo trabajando desde que descubrí en una visita a París esos monotipos que realmente pasarán a llamarse a partir de esta exposición duotipo. Y en cuanto a las actividades, la primera actividad que se va a realizar es una conferencia que daré yo este jueves en la Casa de Cultura de Hermilio, alcalde del Río de Torrelavega. Habrá una visita previa a la exposición de los cuadros que conocemos, al Pisano, que conocemos hasta ahora, guiada por mí y a su persona en la sala en la exposición museística que hay en la 3ª planta, y luego pasaremos a debatir esta osadía en la que me atrevo a decir que José Antonio se quitaba el traje de camarero y se ponía la bata para pintar en su taller, y lo hacía ni más ni menos con Eduardo Pisano. Luego habrá otras actividades, permíteme, Esther, que lo tengo aquí, pero por no mover y ser más rápida. Lo más importante, vamos, aparte, las actuaciones empiezan el día 30, el día 29, que es la conferencia en la Casa de Cultura. El día 3 de octubre. El día 4 haremos una inauguración previa a las 6 de la tarde en la que solo acudirán pintores, especialistas, críticos y personas que puedan juzgar ese parecido antes que el resto del público. A las 7:30 se procederá, no, a las 7 se procederá a la inauguración de la exposición en la Sala Mauro Muriedas, en la que ya estará el público en general y que además habrá sorpresas. Tenemos incluso banda sonora para la exposición. Luego el resto de las actividades se desarrollarán durante las semanas que dure la exposición con el show painting. ¿Qué es el show painting? El show painting lo hará José Antonio Gómez Fernández, nos demostrará cómo descubrió esa nueva técnica del duotipo y cómo nació y se desarrolló. Se hará en días seguidos durante las semanas que dura la exposición, y al final de la exposición, el 29 de octubre, se hará otra conferencia, daré otra conferencia que será una mesa redonda con quien quiera participar, que es la trazabilidad del monotipo versionado por Eduardo Pisano y José Antonio Gómez Fernández. Y también serán visitas guiadas inmersivas a la exposición, que serán el 5 de octubre y el 30 de octubre a las 11, el 5 de octubre a las 11:30 y 6 de la tarde y el 30 de octubre a las 11:30 de la mañana. Y el 30 de octubre por la tarde será la clausura de la exposición. Con esto creo que tengo todo dicho. Simplemente agradecer en primer lugar a Eduardo Pisano, porque a lo largo de su recorrido, al encontrarme, me ha hecho llegar hasta aquí. Destacar que Jorge Rodríguez de Rivera y yo somos los autores de las dos, una novela y la biografía escritos de Eduardo Pisano, con lo cual somos conocedores del pintor. Y, por supuesto, dar las gracias a José Antonio Gómez Fernández por su generosidad, porque queda demostrada no solamente en esta exposición, sino a lo largo de toda su trayectoria profesional. Vuelvo a mi pueblo.
mi segundo pueblo. Yo soy de Barcenaciones, pero mi segundo pueblo con mucho cariño. Recuerdo a Torrelavega y después de unos cuantos años ya de exponer también aquí en Amaulo Morieras, vuelvo muy contento, con mucha ilusión y no sé cómo decirlo, porque si yo hablar no es lo mío, pintar no lo sé, pero hablar no es lo mío. Entonces yo estoy muy orgulloso de que la obra de Pisano y la mía estén juntas. Le echo la culpa, la culpa la tiene aquí Ana Llera, que me ha metido aquí en un lío, que yo soy un mandado y yo a disposición de ella y de Jorge, y no sé cómo expresarme. Estoy muy contento con aquello. Es una obra en la que vamos a lucir, que tiene ya 45 años más o menos, tiene unos 45 años, que ha estado guardada en unos cajones y por culpa de ella, que vio algo de Pisano en su día, en Santillana del Mar, le gustó y empezó a investigar quién era este señor, quién era este pintor, y a través de ese autorretrato que Eduardo cedió ¿cómo se dice, hombre? Al Museo Diocesano, pues estamos aquí. Ella ha unido un montón de cosas por ahí, ha trabajado mucho y además con mucha ilusión, y yo siempre dispuesto, o sea, predispuesto a lo que ella me mande o me diga, y Jorge lo mismo, exactamente igual. No tengo mucho más que decir, simplemente que muy emocionado porque ha pasado la obra de Pisano, ha pasado por mis manos toda una a una, que va a quedar muy bonita, va a ser una exposición muy seria, va a ser muy ilusionado, que estoy muy ilusionado. Yo, de verdad que hablar de Pisano para mí es algo como muy grande. Para mí ha sido en el sentido de como persona, porque como persona yo le tengo más conceptuado todavía que como pintor, y como pintor es muy grande, no cabe duda que sí. Y bueno, pues que tenía un carácter muy similar a mi padre, a mí me faltó mi padre y yo me arropé mucho en él, y simplemente eso, que con mucho cariño para esta persona, y quiero que sea un poco de homenaje, no para mí, sino para él, para que se le recuerde, se le siga recordando y bueno, que la gente lo conozca más. Porque es una pintura de Eduardo que la ves al principio y quizá a lo mejor pues no te llene de todo, pero como la sigas viendo te llega a impactar y te llega a saber qué es lo bueno que tiene la pintura, que la segunda vez, la tercera que la ves te guste más que la primera. Eso es ser una buena pintura. Y yo, viva Pisano.